Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lara Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los hidruros metálicos. Hoy vamos a ver qué son los hidruros metálicos, cómo están formados, cómo se arma su fórmula química y a su vez vamos a ver cómo nombrarlo. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y lo puedas aprender y aplicar en tu examen. Así que sin extendernos más, iríamos con la explicación. Para empezar, vos te estarás preguntando, ¿qué es un hidruro metálico? Es muy simple. Un hidruro metálico va a ser un compuesto químico formado por la unión de un átomo metálico con uno o más hidrógenos. Esto es un hidruro metálico, así de simple. Es un compuesto químico formado por la unión de un átomo metálico con uno o más hidrógenos. Para entenderlo mejor vamos a ver algunos ejemplos de hidruros metálicos. Acá te voy a escribir algunos, así los vas entendiendo mejor. Con rojo voy a escribir al átomo metálico y luego con verde voy a escribir a los hidrógenos. Acá tenemos al hidruro de sodio, luego acá tendríamos al hidruro de magnesio, acá tenemos otro que sería hidruro de potasio y por ejemplo acá podemos tener otro que puede ser el hidruro de aluminio. Vemos cómo siempre se repite este patrón, y es que son compuestos formados por la unión de un átomo metálico con uno o más hidrógenos. Acá el átomo metálico sería el sodio y está unido a un hidrógeno. Acá el átomo metálico es el magnesio y está unido a dos hidrógenos. Acá el átomo metálico es el potasio y está unido a un hidrógeno. Y acá el átomo metálico es el aluminio y está unido a tres hidrógenos. Por si no sabes cuáles son los metales y cuáles son los no metales, te voy a estar dejando una tabla periódica donde se ve la diferencia y vas a poder ubicar cuáles elementos son metálicos y cuáles no. Muy bien, ahora que ya sabemos qué son los hidruros metálicos, vamos a empezar a ver cómo se los nombra y cuántos hidrógenos se pone según el metal. Y vamos a ir, por ejemplo, con el primero de todos que vimos recién. Hice mal en borrarlo, pero bueno, estoy medio lento. Vamos con el hidruro de sodio. Primero, si te dan esto en un examen y te dicen nombralo y poné la cantidad de hidrógenos que esto tiene. Bien. Para nombrarlo, ¿cómo lo nombramos? Es muy sencillo. Si ves esto, vas a colocar primero la palabra hidruro. Esto es solo para los hidruros metálicos. Colocas hidruro, luego pones de y el nombre del metal que tengas. En este caso tenemos al sodio, así que vamos a colocar de sodio. Hidruro de sodio. Y así de fácil se nombra al hidruro. Hidruro, o sea, pues la palabra hidruro de y luego el nombre del metal, en este caso sodio. Y ahora, ¿cómo sabemos cuántos hidrógenos ponemos acá? También es muy sencillo. Vos podés ir a tu tabla periódica, igual acá te voy a estar dejando una tabla periódica donde se ven los números de oxidación de los elementos. Los metales tienen número de oxidación positivo. Y vamos a ver que el sodio tiene número de oxidación +1. Esto es importante, ¿eh? La cantidad de hidrógenos que vamos a colocar va a ser igual al número de oxidación del elemento metálico que lo acompañe. En el caso del sodio, el número de oxidación es +1. Si lo ves en tu tabla periódica pone S+1. Por lo tanto, va a haber un solo hidrógeno que lo acompañe. Así que va a ser 1. Acá ponemos 1. En realidad la fórmula química verdadera no pones nada porque cuando es 1 no se deja nada. Ya cuando es 2, 3 se pone el numerito, pero cuando es un solo hidrógeno o un solo átomo no se pone nada. Ya se entiende que es 1. Así que de esta manera ponemos la fórmula química de este compuesto y de esta manera lo nombramos. Vamos con otro ejemplo, con otro que vimos recién. Vamos con el potasio unido al hidrógeno. Te propongo a que le pongas pausa un segundo al video y pienses cuántos hidrógenos ponemos y luego cómo se nombra este compuesto. Bien, para empezar, como en el anterior, la regla es la misma. Ponemos primero la palabra hidruro, luego ponemos de
y el nombre del metal que acompaña el hidrógeno. En este caso el potasio acompaña el hidrógeno, así que va a ser hidruro de potasio. Ya lo nombramos, ahora nos faltaría escribir la fórmula química, o sea, nos falta escribir cuántos hidrógenos hay al lado del potasio, y va a ser muy sencillo. Vamos a nuestra tabla periódica y buscamos el número de oxidación del potasio, que sería más 1. Así que ponemos más 1 y por lo tanto va a haber un hidrógeno, porque la cantidad de hidrógenos va a ser igual al número de oxidación del elemento metálico. Así que iría 1. Pero si recuerdan, cuando iba 1 no poníamos nada acá. Muy bien, ya vimos cómo sería este ejemplo. Veamos otro más. Hay que ver varios ejemplos de este tema para entenderlo bien porque a veces se dan cosas como elementos que tienen dos números de oxidación y demás. Veamos con este ejemplo. El magnesio unido al hidrógeno. Bien, lo de siempre. Para nombrarlo, recuerden la palabra hidruro, luego el D y el nombre del metal. En este caso es magnesio, así que ponemos hidruro de magnesio. Luego, ¿cuántos hidrógenos ponemos? Ultra sencillo. Vamos a la tabla periódica, buscamos el número de oxidación de nuestro magnesio, vemos que es más 2, así que ponemos 2 hidrógenos. Listo, ahí terminamos nuestro ejercicio. Hidruro de magnesio, por cada magnesio hay 2 hidrógenos. Así está, no hay que agregarle más nada. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que acá vamos a tener al aluminio y acá acompañado de hidrógeno. Ahora, ¿cómo lo nombramos? La regla de siempre, la palabra hidruro de y el nombre del metal que tengamos. Vemos que es un aluminio, así que es hidruro de aluminio. Hasta acá ultra sencillo. Lo último que nos faltaría es poner la cantidad de hidrógenos. Vamos a nuestra tabla periódica y buscamos qué número de oxidación tiene el aluminio. Sería más 3. Así que acá ponemos 3 hidrógenos. Y acá termina el ejercicio, es así de fácil. Ahora vamos a ver algunos casos especiales, ya que hay algunos metales que pueden tener más de un estado de oxidación. Vamos a ver el caso del hierro. El hierro, vamos a ver que es un metal, pero puede tener dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Acá ponemos al hidrógeno y no sabemos cuántos hay. Muy bien. ¿Qué hacemos en estos casos cuando no sabemos cuál número de oxidación usar? Es muy simple. Lo que va a suceder en estos casos es que tu profesor, por ejemplo, te puede dar esto y te puede decir, bueno, tenemos al hierro en este hidruro y el hierro va a tener un estado de oxidación más 2. Bien, si por ejemplo tu profesor te dice que este hierro tiene estado de oxidación más 2 cuando te lo da, al compuesto, para empezar, para nombrarlo, como siempre vamos a poner hidruro, hasta acá no cambia. Luego ponemos D y acá viene la diferencia, ¿no? Acá vamos a poner hierro, pero cuando tu metal tenga más de un estado de oxidación vas a aclarar en el nombre qué estado de oxidación estás considerando. Si acá lo estamos armando al hierro con un estado de oxidación más 2, en este caso vamos a poner entre paréntesis con números romanos el 2. Y de esta manera nos quedaría hidruro de hierro 2. A su vez, al hidruro de hierro 2, ¿cuántos hidrógenos le ponemos? Bueno, como en este caso el hidruro de hierro 2 estamos considerando que el hierro tiene un estado de oxidación más 2, vamos a poner 2 hidrógenos. Esto obviamente, si tu profesor te está dando, por ejemplo, esta fórmula, sabes que hay 2 hidrógenos, por lo tanto el estado de oxidación es más 2 y ya sabes cómo nombrarlo, sabrías que es un hidruro de hierro 2. En cambio, por ejemplo, si te da esto, hidruro de hierro 2, te da el nombre, y no sabes cómo escribir la fórmula química, decís, bueno, me está dando un hierro con un estado de oxidación más 2, así que sabes que puedes ponerle 2 hidrógenos. Ahora imagínate que te dice tu profesor o profesora, bueno,
te doy un hierro con un estado de oxidación más 3. En este caso no son dos hidrógenos. Recordá que la cantidad de hidrógenos va a ser igual al estado de oxidación del átomo metálico. Si te dice que en vez de más 2 va a ser más 3, vamos a agregar acá 3 hidrógenos. Y a su vez el nombre también va a cambiar levemente. Esto del paréntesis se va a alterar. Acá no va a ser un hidruro de hierro 2, porque el hidruro de hierro 2 hace referencia al hidruro metálico cuando hay un hierro más 2. Pero acá estaríamos considerando un hierro más 3. Así que este caso sería un hidruro de hierro 3. Así que ponemos en número romano el 3. Siempre acordate esto del paréntesis solamente va a ir en los elementos o los átomos metálicos que tengan más de un número de oxidación. Los que vimos antes que solo tienen un número de oxidación no hace falta colocarles nada acá. Es como si tuviera el átomo dos casos posibles. Vamos a ver otros de estos ejemplos para entenderlos mejor. Vamos a ir esta vez con el plomo. Imagínate que acá te dan al plomo, ¿no? Con hidrógenos. Ahora, vos no sabes cuántos hidrógenos hay, pero sabes dos cosas. Vas a tu tabla periódica y ves que el plomo puede tener dos estados de oxidación, más 2 y más 4. Si tu profesor te dice, consideremos que el plomo tiene número de oxidación más 2, vas a agregar acá en la fórmula 2 hidrógenos. Y a su vez el compuesto se llamaría hidruro de el nombre del metal que es plomo, y como consideramos que tiene esta oxidación más 2, vamos a poner entre paréntesis, en este caso, el número de oxidación en números romanos, 2. Y así se nombra a este compuesto considerando que el plomo tiene número de oxidación más 2. Ahora imagínate que tu profesor o profesora cambia opinión y dice, no, mejor veámoslo al plomo o considerémoslo como un estado de oxidación más 4. Pensemos que el plomo tiene número de oxidación más 4 y no más 2. En este caso no van 2 hidrógenos, sino que van a ir 4. La cantidad de hidrógenos va a depender del estado de oxidación que estemos considerando que tiene el átomo metálico. Si consideramos que tiene estado de oxidación más 4, va a tener 4 hidrógenos. Si consideramos que tiene estado de oxidación más 2, va a tener 2 hidrógenos. Puede tener cualquiera de los dos estados de oxidación. Bien, ¿y ahora cómo nombraríamos esto? Es muy sencillo. Para nombrar esto sería lo mismo. Sería hidruro de plomo y el número de oxidación del plomo. Acá en vez de ser un más 2 sería un más 4. Así que borramos este 2 y ponemos en números romanos el 4. Y de esta manera vemos los dos casos que puede tener este plomo. Así es con todos los metales que puedan tener más de un estado de oxidación. Recordad que esto no pasa cuando es que tenemos al metal con un solo estado de oxidación. Hay metales que solo tienen un estado de oxidación y hay otros que tienen más de uno. Bien, vamos a ver un último ejemplo. Veamos en el caso del cobre. Un átomo de cobre unido a hidrógeno. Bien, no sabemos cuántos hidrógenos vamos a tener, pero lo que sí sabemos, y si lo vemos en la tabla periódica, es que el cobre puede tener dos estados de oxidación, más 1, más 2. Imagínate que tu profesor dice, bueno chicos, consideremos que el cobre tiene estado de oxidación más 1. En este caso, la cantidad de hidrógenos va a ser 1. No ponemos el 1 como siempre, porque ya se entiende que es 1 cuando no hay nada. Y para nombrarlo también, vamos a poner como la palabra hidruro, luego de y el nombre del metal que tengamos acá. Acá tenemos un cobre, así que va a ser cobre. Pero si recuerdan, en los metales que tenían más de un estado de oxidación ponemos entre paréntesis el estado de oxidación de nuestro compuesto. Acá tenemos al cobre con un estado de oxidación más 1, así que entre paréntesis ponemos en números romanos el 1. Así que acá nos queda el hidruro de cobre 1. Pero cambiemos de opinión, consideremos que el cobre en este caso en vez de tener estado de oxidación más 1 tiene más 2.
Puede tener cualquiera de los dos, pero solamente te van a dar un caso. Imaginemos que tiene +2 y no +1. Acá los hidrógenos van a cambiar. Recuerden que la cantidad de hidrógenos iba a ser igual a la cantidad del número de oxidación del metal. Acá va a haber un +2, así que vamos a tener 2 hidrógenos. Y acá tenemos con el nombre hidruro de cobre 1. Pero acá el cobre no lo consideramos con esta oxidación 1, sino 2. Así que acá hacemos un leve cambio. Ponemos 2. Y de esta manera nos quedaría hidruro de cobre 2. Cobre con estado de oxidación +2, 2 hidrógenos y acá te queda el nombre. Y esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó le puedes dejar like, me ayudas muchísimo suscribiéndote y cualquier duda que tengas no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Puedes compartírselo a cualquier amigo o amiga que no entiende este tema, así lo ayudas y puede entender los hidruros metálicos. También te voy a estar dejando una playlist acá donde explico muchos más temas de química. Te deseo mucha suerte con tu examen y que te vaya muy bien. Nos vemos.